Más deudas, menos empleo, escasez y una serie de afectaciones colaterales deja el régimen de excepción en las familias que ya estaban en condición de pobreza. Veamos las siguientes historias. Yo de hecho he encontrado licenciados, abogados, médicos y me dicen, profe, no se acuerda de mí, ¿verdad? Yo traté de ser el mejor ejemplo para mis alumnos y alumnas. Traté de ser ejemplo, ¿por qué? Porque el niño ya aprende por imitación también. Y aparte que me pagan con cárcel y pues según la ley, ¿verdad?, magisterial, yo tenía que haber recuperado mi trabajo y mi salario. Pero me dijeron que no, me dijeron de que me iba a pagar hasta el 2025. A mí me metieron preso. Eso me hizo el Estado, en vez de darme una buena pensión, una buena indemnización. Con eso me pagan. Solamente llegaron a la casa, dijeron que era por casa segura y llegaron y preguntaron de quién era un vehículo que estaba afuera. Y yo les dije que era mío. Ya revisaron el carro, ya revisaron todo y todo está en regla. Y me dijeron, no te vamos a llevar a fichar. Me dijeron, subite al carro patrulla. El profesor Ricardo Antonio estuvo preso 7 meses, 2 de estos pese a tener orden de libertad. Su hija Mayra también estuvo 6 meses en la cárcel. Durante ese tiempo, la economía familiar se vino abajo. Que se vendieron pantallas, que se vendieron artículos de primera necesidad, ¿verdad? Bueno, artículos del hogar, ¿verdad? Camas, mesas, comedores, lo que teníamos. Por lo menos unos $35,000. Hasta el carro me quitaron, pues la policía, ahí está todavía el carro. Carro que era 2013, bien cuidado. Ganas de llevárselo a hacer show y lo fueron a chocar todavía. La entrega de paquetes con productos de higiene y alimentos es lo único que los privados de libertad reciben del mundo exterior. El paquete no me faltó nunca. Una tan sola vez me llegó incompleto, pero porque nos habían cambiado de celda. Entonces me anduvieron buscando en otra celda donde ya estuve. Pero como ya no me llegaron ahí, entonces aprovecharon los que iban repartiendo los paquetes y este no aparecía, agarraron cosas ahí. Cuando llegaron ahí a mi celda, me entregaron nada más unos rollos de papel y las bolsas todas rotas y sucias ya, ¿verdad? Y ahí se fue todo el pistillo de mi esposa, ¿verdad? Porque a mi mamá le habían dicho que era cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces el primer mes sí me llevaron, pero cuando salí me dijeron que me habían mandado muchas cosas, que de esas cosas lo recibí un 40% de las cosas. La gente que tenía su paquete con sus galletas y que le lograba entrar el paquete completo, ¿verdad?, con sus cositas, estos tenían privilegio. Porque los encargados se enamoraban de ellos, en el sentido de que le pedían, dame cornflakes, dame leche, hazme una machigua. Los que tenían comida tenían el privilegio de que ellos les daban su comidita y les daban chance de que se bañaran hasta 2 veces. Porque le daban comida a los encargados. Era un canje, les daban maruchamba. Entonces, había muchos que tenían ya, ¿verdad?, más de un año de estar presos ahí y que ya no llevaban paquetes. La familia se había terminado económicamente. Entonces les decían, si quieres te voy a lavar la ropa. Te la lavo. Si ofrecían la ropa, era una calzoneta, un boxer o una camiseta, o bien una sábana. La lavaban, ¿verdad? Solo que me conseguí rinzo, o jabón o lejía, ¿verdad? De vez en cuando se llevaba una bolsita de lejía ahí. Y ya pues habían gente que eran los lavadores, ¿verdad? Y ellos lavaban ahí. Y a cambio de que les dieran comida. Estos muchachos que quizás tanto yodo, ¿verdad?, y el sufrimiento, empezaron a vender su cuerpo por comida. Pero
Yo no sé si lo hicieron yo creo que sí, lo hicieron con los de la celda, porque hay muchos que les dieron comida a cambio de, ¿verdad? Vendieron su cuerpo y algunos hicieron sodomitas. Al mes, un recluso puede recibir un paquete. El más barato cuesta $30-35. Hay otros que cuestan $50, $70, $100. ¿Qué pasa con las familias cuando el proveedor es la persona detenida? ¿Cómo han subsistido y cómo hacen para reunir el dinero para el paquete? Mire que nosotros allí los rebuscamos entre todos para hacer el paquete porque mi hija no tiene recursos. Pues nosotros cada 18 de mes vamos a dejarle un paquete a veces de $35, a veces de 50. Nosotros hacemos pupusas para vender. Todos los días ella me maneja. Si la buscan para hacer comidas, ella las hace, porque sabe que de allí saca un poquito para llevarle a él. Seguimos guardando entre todas, le ayudamos. El nieto de doña Sofía fue detenido cuando se dirigía a realizar labores de construcción que de manera eventual lograba conseguir. Él trabajaba, él hacía porque era agricultor. Él también trabajaba en ayudar a hacer casas, así, levantar paredes. Todo eso lo podía hacer él. Porque fíjese que nosotros el año que a él se lo llevaron, ya no pudimos hacer milpa porque él es el que lo hacía. Porque en mi casa solo somos mujeres las que vemos. Y ahí estoy yo y mi hija, la mamá del muchacho, y mi otra hija que también vive conmigo. Él era el del sustento en la casa, él llevaba todo, la leña. Samuel Ramírez lidera el movimiento de víctimas del régimen. Él sostiene que esta política de seguridad ha golpeado aún más a las familias que ya vivían en pobreza. Hay gente que ha empeñado su casa para pagar fianzas. Bueno, una señora de Apopa me dice, el esposo de ella fue capturado a finales del año pasado. Tenía un negocio, fue extorsionado por las pandillas, denunció a las pandillas que lo estaban extorsionando, el gobierno no hizo nada. Hoy resulta que a él lo capturan, dicen que era colaborador con las pandillas. La esposa vendió el carro, empeñó la casa, porque el juez le dijo que tenía que pagar $15,000 como fianza, para que él saliera libre. Pero le pusieron esa cuota pensando que no iban a recoger el dinero, y lo recogieron y pagaron la fianza, pero tampoco se lo liberaban. Habían personas que habían sacado alguna moto, un carro, lo estaban pagando, una refrigeradora, y ahora que el que pagaba ese crédito está preso, ahora les han quitado esas cosas y les han embargado porque cayeron en mora. Ese es el drama que nos cuentan las familias a nosotros. ¿Y quién va a reparar esa situación? ¡Vivos se lo llevaron! ¡Libertad para los inocentes! Marisol y su esposo tienen 5 hijos. El hogar lo sostenían con el trabajo de ambos. Sin embargo, una mañana mientras su esposo trabajaba, soldados y policías le dijeron que se lo llevarían detenido sin explicar el motivo. Desde ese día, la situación económica y emocional de la familia dio un giro. Es bastante difícil porque todos los días vamos viendo la misericordia de Dios. Mis hijos han tenido que aprender a comer solo 2 tiempos de comida. Si van a la escuela con $1 y ese $1 les tiene que durar la semana si es posible. Pues mi hija se quedó con el negocito que yo tenía al principio, que era de fotografía y videos. La niña se ha quedado con ese negocito. Ahí anda ella los fines de semana, si la buscan, andan tomando en los eventos. Una niña pues de 15 años, ¿verdad? Bien pequeñita, que tomó las riendas para colaborarme, para ayudarme. El varón lo mismo. Ha andado de ayudante de albañil, él ha andado que acarreando ripio, haciendo muchas cosas por la manera de cómo poderme ayudar. Ganar $10 el día no es vivir en el país de las maravillas con esta inflación. Yo voy con $10, solo compro 2 cosas en el mercado. Y de esos $10 aparto para la casa, para la luz, pagar el agua. Entonces, para mí no es fácil.
También tengo a mis papás que pues mis papás ya son señores de avanzada edad, ya 84, 85 años. Ya son señores bastante mayores que ellos no tienen ninguna pensión, no tienen nada. Y aparte de la situación económica, es la parte emocional que tener que lidiar solo tú con las decisiones del hogar donde antes éramos dos. El régimen a mí, en lo personal, me quitó a mi esposo. A mis hijos les quitó a un buen padre. Nayib Bukele ha aceptado que hay un daño colateral. Él lo ha dicho, que hay un daño colateral, que somos el margen de error. Y viene el señor ministro y dijo que qué chiste tenía, decía Bukele, si solo capturaban delincuentes, que cuál era el chiste. Entonces quiere decir que yo vengo a formar la fila del chiste mal contado. Pues déjeme decirle a este señor presidente, a este señor ministro, que yo no soy chiste de nadie. Mi esposo no es chiste de nadie. Y mis hijos mucho menos. No son ni la burla de nadie. Y aquella persona que se mete con gente justa, en algún momento tendrá su paga y tendrá su karma. Porque yo considero a mi esposo un hombre justo. Que sangre le corre a usted, sangre me corre a mí. Y todos en este mundo vamos a dar a un solo lugar y es debajo de la tierra, al menos que lo hagan cremado. Pero de aquí no nos libramos. De la muerte nadie se escapa y nadie se libra. Ahorita nos tiene a nosotros muertos en vida sus malas decisiones. Nos tiene muertos en vida. Pero por la verdad no nos vamos a callar tampoco. Y si usted vive feliz con su esposa y con sus hijas, me alegro que viva feliz, pero le ha dañado la vida a muchos niños pequeños también. Porque no solo sus hijas tienen derecho a crecer con un padre y una madre, también los hijos de los pobres. Déjeme decirle, señor Nayib Bukele, nos ha difamado grandemente. ¿Solo para qué? Para ganar más poder, popularidad. Si el poder de nada sirve, si es el poder nada sirve, torres más altas se caen, ya no se va a caer un simple hombre. El régimen de excepción lleva más de 2 años de vigencia. Los diputados reformaron el reglamento de la ley penitenciaria para aumentar el monto del dinero que los familiares le pueden depositar a los privados de libertad para poder hacer compras en las tiendas institucionales. Con la reforma, el límite del monto pasó de $150 a $500 mensuales. Para ello, a cada recluso se le asigna un número de cuenta. Toda la información referida al régimen de excepción que maneja la policía, Fuerza Armada y centros penales está sin acceso a la población. Decirle a mi esposo, que este mensaje es para mi esposo, yo sé que en algún momento lo va a ver, pues lo tiene que ver. Decirle, aquí estamos, tus hijos, mi persona, estamos luchando y estamos aquí y no nos vamos a callar, porque en este momento nosotros somos tu voz. A continuación, el editorial. En El Salvador se suicidan en promedio 9 personas a la semana. Más de un compatriota cada día se quita la vida. De este tipo de temas casi nadie habla, porque son incómodos y son dolorosos. Pero la realidad es que El Salvador vive una crisis de salud mental y mientras más nos tardemos en hacerle frente, peores van a ser las consecuencias. Datos exactos en el país sobre esto no hay. La norma ahora es ocultar la información, pero los signos no engañan. Los números disponibles indican
que los suicidios han aumentado en el país en los últimos años. De acuerdo a datos oficiales del Instituto de Medicina Legal que tenemos disponibles, en los años 2020, 2021 y 2022, que es el último año en el que se conocen estadísticas, en esos 3 años ocurrieron más o menos 1.500 suicidios. Sin embargo, de acuerdo al Movimiento de Sobrevivientes, una organización de la sociedad civil, cada año se suicidan entre 600 y 700 personas en el país. Solo el Movimiento de Trabajadores de la Policía ha contabilizado más de medio centenar de policías que se suicidaron desde el año 2012. Estos datos nos ubican a nivel mundial entre los países que sufren una epidemia de suicidios y nos pone en primer lugar en Centroamérica por la tasa más alta de suicidios por cada 100.000 habitantes. Si esta dramática situación que vive el país no nos interpela como sociedad, ni mueve a hacer algo a las autoridades, ¿qué clase de futuro estamos construyendo? Algo nos está pasando y no huele bien. Los salvadoreños nos estamos acostumbrando demasiado a convivir con problemas que se podrían resolver con voluntad política. Normalizamos la guerra. También normalizamos la violencia irracional de las pandillas. Estamos normalizando el miedo por el régimen de excepción. Y parece que queremos hacer lo mismo con los compatriotas que se quitan la vida. La normalización es peligrosa porque también deshumaniza, insensibiliza, orilla a las personas a pensar que el dolor y el sufrimiento infligido es parte de la cotidianidad. Es cierto que el suicidio es un asunto muy complejo que hay que enfrentar con conocimiento de causa. Pero los estudiosos a lo largo de los años han coincidido en que los factores que más precipitan el suicidio son el alcoholismo o las drogas, los conflictos pasionales, la depresión, las enfermedades físicas o psiquiátricas, así como los problemas económicos. También los especialistas coinciden en que las mujeres son más propensas a pensar en el suicidio, pero son los hombres los que más lo consuman y por métodos más violentos. También hay acuerdo en que en la mayor parte de los casos la persona no busca quitarse la vida, no busca acabar con su vida, sino acabar con su sufrimiento. El drama del suicidio es complejo y va más allá de lo que pueden vernos nuestros ojos. Es tal el dolor que sufre la persona que el alivio más cercano y más rápido que percibe es quitarse la vida. Y en cuarto y último lugar, los especialistas también coinciden en que todos esos factores que incentivan el suicidio son prevenibles, todos. Es decir, el suicidio se puede prevenir. Las preguntas obligadas son: ¿qué estamos haciendo para promover estos factores que detienen el suicidio? ¿Qué están haciendo las autoridades para prevenirlo? ¿Se está preparando el sistema de salud pública para hacerle frente a esta emergencia? ¿Contamos con suficientes psicólogos y psiquiatras para atender la demanda creciente de la población? Lamentablemente no se ven signos de preocupación para responder a estas preguntas. Si ni siquiera hay datos actualizados en materia de suicidio, las señales apuntan a que esta emergencia no es prioritaria para los gobernantes actuales. Pero algo habrá que hacer, porque si no, después el país entero lo va a lamentar. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo al filo de la semana. Acabamos de celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente.
un día importante para reflexionar. Creo que a veces nos olvidamos. El secretario general de las Naciones Unidas dijo algo importante, que en esto del medio ambiente el peligro somos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Y efectivamente somos nosotros los que deforestamos, somos nosotros los que construimos grandes lotificaciones sin tener en cuenta el medio ambiente, somos nosotros los que destrozamos con obras de desarrollo nuestro medio ambiente y no calculamos bien muchas veces, los que construimos muy cerca de la playa y vamos eliminando y creando problemas en nuestras playas. En fin, somos nosotros los que destruimos el medio ambiente. Y en un país pequeño como el nuestro, un país muy deforestado, ¿verdad? Es decir, en un país con problemas de erosión de los cerros, etcétera, en un país como el nuestro hay que tomarse muy en serio no el Día Internacional del Medio Ambiente, sino el año completo en favor del medio ambiente. No hemos firmado el Acuerdo de Escazú, que da garantías de acción y a los defensores del medio ambiente, eso sería importante, y a las comunidades para que defiendan el medio ambiente. Es un fallo, creo yo, de nuestro país el no haberlo firmado. Ojalá reflexionemos a fondo. A veces uno cuando pasa, por poner un ejemplo nada más, porque ejemplos podríamos poner muchos, ¿verdad? Pero cuando uno pasa por Apopa, por ejemplo, ve ese cerro pelón que hay ahí al lado de Apopa, ¿verdad? No sé si le llaman el cerro de Apopa o cómo le llaman, pero ese cerro, dice uno, ya no sirve para plantar maíz. Lo único que sirve ese cerro es para mejorar el medio ambiente, es decir, sembrar árboles ahí. No sé por qué no se siembran, se han sembrado muchos maquilisguat a las orillas de algunas de las calles principales de San Salvador, en Santa Tecla también, etcétera. Eso está bien, ¿verdad? Pero emprender programas fuertes de reforestación yo creo que es importante, ¿verdad? Son programas muy chiquitos los que hay y hay lugares como el de Apopa que realmente merece la pena y además en un lugar donde hay mucha población, donde es necesario que se filtre el agua y no hay nada mejor para filtrar el agua, que no corra como una correntía salvaje. Lo mejor para fijar el agua y que baje a la capa freática es tener bosques. Ahí hay un cerro inútil en ese sentido para mejorar nuestro medio ambiente. Y además los bosques ayudan a bajar la temperatura global está subiendo, vamos a tener cada vez temperaturas más pesadas, entonces tener bosques nos ayudaría, ¿verdad? Y más en una zona, como digo, de tanta población como es la zona de Apopa, con tantas colonias alrededor. Bien, ese es un tema. Otro tema que yo quisiera tratar es el tema del juramento que se hizo en la toma de posesión del presidente, ¿verdad? Es decir, miren, los juramentos son una cosa seria, ¿verdad? Es decir, todos los funcionarios juran cumplir la Constitución, los sacerdotes juramos sobre el Evangelio, es decir, los profesionales también juran la ética profesional, etcétera. Entonces un juramento yo creo que no es algo que se deba hacer sin conocer el contenido, ¿verdad? Y yo veo que en el juramento que se pidió a la ciudadanía que hiciera, ¿verdad? Y que se formuló, juramos defender incondicionalmente. Claro, jurar defender incondicionalmente es un poco complicado. El proyecto de nación. Y dice, ¿cuál es el proyecto de nación? Con tanta reserva de información que hay en el país, el proyecto de nación no lo conoce nadie. Es decir, sí, una nueva nación, pero una nueva nación no significa nada, ¿verdad? Es decir, el proyecto de nación tiene que concretar si va a haber, por ejemplo, pensiones para todas las personas. De momento hay una pensión que solo le toca al 20% de la población. Y en el caso de las mujeres, solo el 10% de las mujeres tienen pensión. Es decir, eso es injusto, ¿verdad? Y eso hay que cambiarlo. Ojalá estuviera eso en el proyecto de nación, pero está.
No lo sabemos, ¿verdad? Es decir, no puede uno jurar un proyecto que no conoce, ¿verdad? Eso es número uno. Además es que moralmente a los que hayan jurado algo sin conocerlo no quedan obligados a nada, ¿verdad? Es decir, porque no conocen lo que han jurado. Y al pie de la letra, de nuevo, cada uno de los pasos. Es decir, si no los conocemos, sin quejarnos, mire, el derecho, si nos afectan a algunas cosas, el derecho a quejarse es un derecho normal, ¿verdad? Pongamos, por ejemplo, en el tema de impuestos, la famosa medicina amarga que están hablando, que suban el IVA 5 puntos, y hemos prometido y jurado no quejarnos. Mire, yo creo que habría que quejarse porque en los impuestos hay que poner mayores impuestos al que tiene más. Y el IVA es de esos impuestos que acaba pagando más el que tiene menos, al menos en proporción al salario que tienen o al ingreso que tienen, ¿verdad? Es decir, todo el mundo compra lo suficiente para vivir. Si solo tienen lo suficiente para vivir y le calcas en vez del 13, el 15 o el 18%, pues evidentemente le haces un daño. En cambio, el que tiene para vivir y le sobran casi 20 cantidades iguales a las de vivir, para ahorrar o para comprarse una mansión en la playa o para lo que sea, pues evidentemente ese debe pagar más impuestos, pero solo el 13% y le queda un montón libre, ¿verdad? Entonces, que haya medicina amarga, si a eso le llaman a los impuestos, por ejemplo, sí, pero que le pongan impuestos a la renta y especialmente a la renta de los grandes, que le pongan impuesto al patrimonio. Muchos países tienen impuestos al patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? La riqueza que tienes. Es decir, si tú tienes un fondo en el banco de, vamos a poner de 200,000, hay gente que tiene $1 millón en el banco, ¿verdad? Si tú eres dueño de un par de empresas, si tienes una mansión grande en tal lugar, otra casa en la playa, otra casa en el monte, tienes un patrimonio grande. El impuesto al patrimonio es importante en los países, debería ponerse, ¿verdad? Y el impuesto predial, que es un impuesto al terreno que tú tienes. Evidentemente, las casitas de comunidades como la Chiltú, ¿verdad? O los Ticales, que han salido en las noticias últimamente, esas casitas no deben tener un impuesto predial porque el predio que tienen es muy pequeño. Pero hay casas que tienen de repente 200 o más metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Y además casi un cuarto de manzana, ¿verdad? Donde viven, o digamos, con lo que sea un 15 o un 20% de manzana, ya es una mansión con un terreno muy grande, ¿verdad? Bueno, es decir, el impuesto predial es un impuesto para los que tienen mucho predio. Las casas de la playa. Miren, las casas de la playa, sobre todo la gran fila que hay en tantas playas, ¿verdad? Es decir, pues en toda la Costa del Sol, San Diego, la Cangrejera, la Zunganera, es decir, y más, ¿verdad? Es decir, las de Playas Negras, bueno, en fin, por todas partes hay caserones, ¿verdad? Grandes casas. Esas casas tienen que pagar un impuesto especial. Es cierto que pagan algo a las municipalidades, ¿verdad? Pero además debe haber un impuesto predial que se llama, que es un impuesto a este tipo de propiedades grandes. Es decir, miren, el que tiene una casa en la playa tiene una casa en la ciudad, por lo menos 2, ¿verdad? Es decir, y la mayoría de la gente vive en casas de 30 metros cuadrados, y gente que tiene 30 metros cuadrados y poco menos de construcción, ¿verdad? Es decir, a ver, 30 metros de construcción y unos poquitos metros, pongamos que 50 metros cuadrados. Hay gente que entre los metros de construcción y los metros de la yarda que tienen, es decir, tienen 400, 500 metros, ¿verdad? Cuadrados. Esos tienen que pagar y además tienen otra casa, ¿verdad? Es decir, y otra casa casi de media manzana en la playa. Esos tienen que pagar un impuesto especial, hombre. No puede ser así, ¿verdad? Es decir, que los pobres carguen con el IVA que
todavía hoy el IVA, eso es un invento de los gobiernos anteriores, no es un invento de Nayib, ¿va? Es decir, y Nayib siempre les acusaba de pacto de corruptos porque sí, protegían más al que tenía más que al que tenía menos. Bueno, ojalá Nayib no haga lo mismo, ¿entiendes? Porque subir solo el IVA y no tocar la renta, no tocar el impuesto predial, no tocar el impuesto al patrimonio, que no existen ni el predial ni el matrimonio, ni el patrimonio, sí sería una cosa fea, ¿verdad? Sería repetir lo mismo de siempre, ¿verdad? Bueno, entonces ese juramento es un juramento que no quejarse. Dice, miren, depende, ¿va? Es decir, no podemos no quejarnos si realmente se repite lo mismo que el pasado y que el mismo Nayib ha criticado con tanta frecuencia el pasado, ¿verdad? Es decir, no podemos repetirlo. Pedir la sabiduría de Dios, bueno, ojalá, ¿va? Es decir, pero eso no es algo que tengamos la seguridad si no trabajamos por la gente que más pobre, ¿verdad? Es decir, Dios no bendice todo lo que uno haga, sino bendice la solidaridad con los más pobres, ¿verdad? Así sale en el Evangelio. Y finalmente en el juramento entraba nunca a escuchar a los enemigos del pueblo. Bueno, ¿quiénes son los enemigos del pueblo? Por ejemplo, yo estoy aquí hablando en favor del impuesto predial, del impuesto al matrimonio, del impuesto sobre la renta, que lo suban, ¿verdad? Es decir, eso es ser enemigo del pueblo. Espero yo que no, ¿verdad? Es decir, porque además son medidas en favor del pueblo, que se grave más con impuestos a quienes tienen más. Eso es, creo yo, lo fundamental. Y finalmente, quería hablar de los nuevos magistrados, Miren, no elijamos a gente cercanos al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Los dos procuradores previos, la actual procuradora y el anterior procurador, evidentemente son súper cercanos al gobierno, ¿verdad? Hablan de derechos humanos y tal, pero están encantados y no molestan al gobierno para nada, etc. Los derechos humanos siempre molestan a los gobiernos. Es decir, ¿por qué? No solo sino los anteriores. Y es bueno que los molesten, porque es una manera de que tengan una voz que les diga por dónde hay que caminar. Miren, los derechos humanos son una moral, una moralidad, ¿verdad? Y una moralidad externa al poder. Entonces, si el poder quiere controlar la moralidad de los derechos humanos, pues probablemente no pase nada. Y pasar a esta gente a la Corte Suprema, yo creo que sería una manera también de romper con lo que la Constitución y en general los principios generales del derecho dicen, que el sistema judicial tiene que ser un sistema independiente, ¿verdad? Estas dos personas no han sido independientes del poder. Fueron puestas ahí por el poder y han dependido siempre del poder. En fin, esto es por hoy. Nos hemos alargado un poco con el juramento, pero a mí me parece importante por el tema de la medicina amarga, ¿verdad? Que hubo el juramento como que estaba referido a cumplir con la medicina amarga en buena parte, y la medicina amarga todo el mundo la está interpretando como el tema de los impuestos, y por eso hemos querido aclarar la cosa, porque los impuestos no son el IVA, ¿verdad? Los impuestos hay de muchos. Tenemos hasta impuesto a la gasolina, impuesto al alcohol, etcétera, pero yo creo que hay unos impuestos importantes, que es el patrimonio y el predial, que todavía no existen en el país, que habría que poner, y también que es importante que la renta ascienda con respecto a quienes tienen salarios más altos, ¿verdad? Eso me parece que es necesario. Lo he dicho antes, cuando gobernaban otros, cuando gobernaba Arena, cuando gobernaba el FMLN, ni Arena ni el FMLN mostraron gran interés en entrar en estos temas. Eso es una realidad, y en ese sentido, en este aspecto impositivo, fueron malos gobiernos, y ahora pues vamos a ver si se hace algo. En el primer quinquenio tampoco se hizo gran cosa, ¿verdad? Pero a ver si se hace algo en el buen camino, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Porque deseamos el buen camino para la gente y para el desarrollo del país, que todos puedan participar en el desarrollo. Y hasta la próxima semana. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente.
José María Tojeira, al filo de la semana. El miércoles 5 de junio, desde el Auditorio Elba y Celina Ramos de la UCA, se llevó a cabo la presentación del libro titulado La Onda de los Torogoces de Morazán, del autor Sebastián Torogoz. El libro es un homenaje a la trayectoria y a la vida de Sebastián Torogoz, quien es cantautor y uno de los fundadores de los Torogoces de Morazán, grupo de música popular y de protesta que inició en la época del conflicto armado salvadoreño. Quiero unir la emoción que siento y la alegría que siento en una frase. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en mí. Gracias por confiar en mí, hacerme vivir y cumplir un sueño. El libro fue realizado gracias al apoyo de Fundacultura Amalia Chopin y la editorial Universidad Don Bosco. El escrito busca preservar la memoria histórica, promover la cultura y los principios de lucha, así como la consolidación de la resistencia de parte del legado musical de los Torogoces de Morazán. Yo apenas había llegado a Morazán y escuché hablar de la formación o de la constitución de un grupo musical, los Torogoces. ¿Y cuál sería el papel del grupo dentro de toda esta historia que estábamos compartiendo? El papel de los Torogoces ha sido humanizar el conflicto para que sea menos guerra y más un esfuerzo para mejorar nuestro país. Al evento asistieron personas desde Morazán y también se pudo disfrutar de la intervención musical de los Torogoces de Morazán. Expresión musical de la Revolución Salvadoreña. En Miradas damos paso a la sección musical.
sangre fresca del viejo, más viejo, del viejo galeón. Y recibimos con un fuerte aplauso a nuestro violinista.
50 millones de toneladas de basura de aparatos electrónicos se genera cada año a nivel mundial. ¿Qué hacer con ellos? ¿Dónde colocarlos? ¿Hay formas de reciclarlos?